muy contentos de poder saludarles en esta oportunidad por este medio. Conmigo una vez más la licenciada Mónica de Barrientos. Bienvenida, hermana, qué gusto estar con usted. De veras que el programa de ayer fue una bendición. Yo fui edificado, así que sí. Bienvenida. Muchísimas gracias. Pues creo que estos temas son muy importantes y no solo nuestros televidentes reciben bendición, sino que nosotros también, ¿verdad? Dios nos habla siempre a través de su palabra. Y en esta oportunidad queremos tratar otro tema muy importante. Y yo creo que como es inicio de año, siempre es tiempo para retomar las riendas en el tema financiero. Vamos a hablar acerca de las finanzas en la familia. Considero que este es un tema muy importante y como dice un dicho también, ¿verdad? Que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, ¿qué considera usted, pastor, acerca de este tema? Bueno, mi hermana, yo lo que creo es de que Dios sí quiere que nosotros seamos exitosos en todas las áreas de la vida. Desde luego, Dios trabaja de una manera muy diferente al sistema del mundo. Usted puede revisar toda la Escritura y Dios siempre trabaja de adentro para afuera. Es decir, que Dios jamás va a complacerse en una prosperidad económica si no hay antes de esa prosperidad una prosperidad espiritual y una prosperidad almática. De hecho, lo dijo de esta manera el apóstol Juan, que es un pasaje muy conocido por todos: amados, yo deseo que ustedes sean prósperos en todo y que tengan salud, y ya menciona lo de adentro, así como prospera lo de adentro, el alma. Entonces, siempre que Dios va a mover una bendición externa, su génesis está en lo interno. Por ejemplo, cuando Él quiso sanar a un paralítico, lo primero que hizo fue arreglar lo de adentro. Le dice: hijo, tus muchos pecados, que son los de adentro, te son perdonados, y luego le levanta la parálisis. O sea, primero arregla lo de adentro y luego lo externo. Una prosperidad económica que provenga de Dios siempre tendrá como base un crecimiento espiritual y un crecimiento en el corazón del hombre. Entonces ya esa persona que está creciendo espiritualmente, entonces está preparada para recibir la bendición económica. Le pongo otro ejemplo, el ejemplo de Israel. El Señor le dijo a Israel: vas a entrar a la tierra de la abundancia, a la tierra que fluye leche y miel. Entonces la mentalidad de los israelitas era: solo se abre el Mar Rojo y vamos a entrar a una tierra de abundancia. ¡Oh, sorpresa! No entraron a una tierra de abundancia, sino entraron a una tierra de desierto, donde no hay abundancia. O sea, Dios le dice: te voy a dar la abundancia, la prosperidad, una tierra que fluye leche y miel, pero lo primero que Israel encuentra cuando el Mar Rojo se cierra es una tierra árida. Pero el Señor después se lo explica en Deuteronomio: yo te pasé por una tierra árida, yo te pasé, incluso te permití que enfrentaras naciones que eran más poderosas que tú, como Og, Magog, los reyes de Basán. Yo te permití la escasez, que no hubiera nada que beber, y del agua te di de beber, para que veas que yo soy tu sustento. No es la tierra, no es la que te sustenta, soy yo. No había nada que comer, no había animalitos, no había nada. Yo te hice bajar pan del cielo para que entiendas que tu prosperidad no está en el negocio, en la empresa, en el trabajo, sino que yo soy tu sustento. Y te hice pasar por serpientes, etcétera, etcétera, para decirte que no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de mi boca. Y entonces ahora, después de haber sido probado en el desierto, que tú constatas que yo soy tu héroe, tu Señor, tu Dios, tu proveedor, entonces ahora sí, levanta a Josué para que entres a la tierra prometida, y no te olvides de tu génesis, no te olvides de los días de angustia, de los días cuando no tenías, quién fue el que te sustentó. Déjeme decirle algo más. Yo conozco gente que dice: yo vivo por mi trabajo es el que me mantiene, por eso lo cuido. Entonces descuida la iglesia, descuida el servicio, porque él confiesa y cree torpemente que su trabajo es el que le prospera. Ahora, le voy a decir una cosa: a esa gente después le quitan el trabajo. Sí. Y después andan tronándose los dedos: no tengo trabajo. Y quiere que le diga una cosa: no dejan de comer. Y hay gente que pasa meses sin trabajo, y a lo mejor algún televidente está en esa situación, no tiene trabajo, pero la pregunta que le hago es:
y comió hoy. Y le aseguro que desayunó, almorzó, cenó y hasta panzones están. Sí, o No sea que, estamos. claro, la provisión viene de Dios y es la aparente falsa prosperidad que dicen, o sea, si tengo dinero en la bolsa, si tengo mi cuenta bancaria llena, yo soy próspero y camino en la voluntad de Dios. Pero usted decía algo muy importante en lo que decía de que, hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado en todo, que tengas salud, pero ¿cómo? Así como prospera nuestra alma. Yo creo que eso va de la mano, porque nosotros tenemos que dar pasos para buscar a Dios y sentirnos prósperos, no solo en el ámbito económico, sentirnos prósperos en todos los ámbitos, en el familiar, en el laboral, en el ámbito del ministerio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar, considero. Fíjese, hermana Mónica, que usted tocó algo muy importante y que lo estamos hablando, que la prosperidad del corazón, del alma, es la que debe determinar la prosperidad económica. Ahora, ¿cómo saber que yo estoy creciendo en mi corazón? ¿Cómo saber que lo de adentro está creciendo? Porque hay gente que cree que con ir a la iglesia ya está creciendo espiritualmente, y puede que no. Judas iba a la iglesia, no se perdía ningún mensaje y tuvo el mejor apóstol enseñándole y nunca creció. O sea, eso no es un buen termómetro. ¿Cuál sería un buen termómetro para decir, yo estoy creciendo? ¿Sabe cómo? Que empezamos a dar, que aprendemos a disfrutar con alegría el dar. Ese es un buen termómetro para saber que vamos por buen camino. Le quiero recordar del fracasado Pedro, cuando fue a pescar con sus amigos, fueron a pescar en su barca y no pescó absolutamente nada. Ahí el Señor nos está dando un ejemplo de que cualquier persona seguidora de Cristo puede llegar a tener momentos de embudos financieros. Y creo que todos hemos pasado en algún momento de la historia por algún embudo financiero. Pero incluso hasta estaba lavando las redes, Pedro con sus amigos, dos propietarios de barcas no habían pescado nada. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que Jesús pasa por ahí y se sube a la barca de Pedro. ¿Por qué? Porque lo primero que va a hacer el Señor cuando va a prosperar a Pedro, y eso se lo hicieron a Pedro para que lo entendamos nosotros, es que el Señor primero quiere llenarnos de su palabra, que dejemos de ser ignorantes de sus preceptos, de lo que a Él le agrada y no le agrada. Porque una persona que tiene dinero y poder, si no conoce la Escritura, se vuelve arrogante, soberbio, comprador compulsivo, o sea, comete muchos errores administrativos, muchos errores en la vida. Entonces, lo primero que hace Dios o Jesús cuando va a prosperar a Pedro, porque ese día lo prosperó, ese día Pedro fue súper mega hiper prosperado, fue meterse a la barca a enseñar la palabra. Y le dijo algo: separa tu barca un poco de la playa. O sea que le está diciendo, para que tú recibas mi palabra, sepárate de la tierra. Nosotros no podemos recibir los pensamientos de Dios, que son muy contrarios a la filosofía humana, a los criterios humanos. No podíamos recibir la palabra del Señor si no nos separamos de la tierra. Cuanto más nos separemos de la tierra, de costumbres, de usos, de filosofías, de humanismo, más conocimiento tendremos del corazón de Dios, de su palabra. Y luego le dice, después de predicar, ahora métete más profundo. ¿Por qué? Porque ahora llegó el momento de prosperarlo, llegó el momento en que ese embudo financiero termina. Va a venir un momento de ensanchamiento, de desarrollo, de crecimiento impresionante para Pedro. Pero la orden fue, métete más adentro, o sea, más adentro. A mayor profundidad en la presencia de Dios, mayor va a ser la prosperidad. Ahí hasta vamos a ser dirigidos cómo hacer hasta los negocios. Y le dijo el Señor a Pedro, tira la red. Señor, en tu palabra lo voy a hacer porque eso no funciona, pero en tu palabra lo hago. Y era tanta la abundancia que tenía que las redes se iban a romper. Y dice la Biblia en Lucas 5, y la barca se hundía. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted no tiene cuidado de las instrucciones del cielo, la prosperidad económica le puede hundir el matrimonio. Le puede hundir la familia, lo puede hundir espiritualmente. La barca estaba llena de la abundancia de Dios, pero por poco se hunde la barca. ¿Sabe qué hizo Pedro para que su barca no se destruyera y no se hundiera y la prosperidad no le hiciera daño? Llamó a los de la otra barca, vengan, y les compartió.
Sí, sí es cierto. y les llenó la barca. De esa manera llegaron las dos barcas. O sea, ¿qué nos enseña el Señor? ¿Cómo saber que la prosperidad no me está haciendo daño? Aprendo a compartir. ¿Cuánta gente en la congregación hay? Pobres, huérfanos, viudas, desempleados. No digamos ya el aporte a la obra de Dios, los diezmos. De esa manera nosotros estamos probando que nuestro corazón no está enfermo de avaricia, que vamos por buen camino, que vamos creciendo porque estamos repartiendo. Estamos entendiendo que Dios me prospera para prosperar a otro. Claro. Pero ¿sabe qué me impresiona más, hermana? Cuando ya viene Jesús y le dice a Pedro, porque Pedro se le tiró al suelo, y le dice, apártate de mí que soy pecador. Escuche qué enseñanza más grande. Cuando somos prosperados por Dios, la prosperidad de Dios nos va a llevar al arrepentimiento, no a la carnalidad. Esa abundancia que Pedro llevó a la playa no lo hizo arrogante, soberbio, prepotente, no lo hizo cambiar de estilo de hablar, de caminar, no lo hizo maltratar a la gente que estaba abajo, no lo hizo un humillador de personas, no lo hizo una persona mala, sino que inmediatamente cuando mira la prosperidad, se le tira a los pies, así dice, apártate de mí, soy pecador. Lo llevó al arrepentimiento. ¿Cómo saber que yo estoy creciendo y que la prosperidad no me está afectando? Reparto y reconozco mi parte humana. Reconozco mi falibilidad delante de un perfecto Dios. Reconozco que al final por mis méritos no soy digno, que esto es su gracia, es su amor, es su bondad sobre los hombres, porque Él quiere el bien para todos. O sea, nunca me va a llevar la prosperidad. Ya, por eso, porque ya tenemos dinero y ya tenemos un buen carro, nos vamos a la playa y ya no a la iglesia. Como ya tenemos dinero, nos vamos a ir a cualquier actividad, menos a las actividades de la iglesia. Ahí te está afectando. En cambio, cuando la prosperidad te lleva a meterte con Dios, te lleva a servirle más, entonces creo que vamos por el camino. Pero lo más y más impresionante es cuando Jesús le dice, mira Pedro, no te sorprendas por esto. Yo te voy a hacer pescador de hombres. Como quien dice, esto es más grande que recibir dinero. Cuando un empresario, cuando un trabajador, cuando un asalariado entiende que más grande que su sueldo, más grande que tener una prosperidad, es la salvación de las almas, vamos por un excelente camino. Cuando yo tengo la capacidad ya como empresario de dejar un tiempo a mi trabajo para ir a ganar almas, cuando invierto para ganar almas, cuando puedo dejar mi negocio como aquel buen samaritano que dejó su venta con tal de atender al que estaba medio muerto en el camino, cuando le damos nuestro tiempo al Señor y pescamos almas. Entonces dice la Escritura que Pedro dejó la barca llena de peces para ir a pescar hombres. ¿Qué le dice eso? Claro. Pedro entendió para qué sirve la prosperidad. Y eso que usted decía me recuerda un versículo de la Biblia donde habla del joven rico, que le dijo, Jesús, yo quiero servirte. Imagínese, él veía todos los milagros que Jesús hacía y se sorprendía, y él tenía de todo, no le faltaba nada. Se acercó a él y le dijo, Jesús, yo quiero servirte. Y me imagino en ese entonces que Jesús lo vería y conoció su corazón. Y cuando le dijo, bueno, entonces deja todo y sígueme. Y dáselo a los pobres. Y así como que a sí. Tu familia, y yo me imagino que el joven se rascaría la cabeza así como que tengo tanto. ¿Cómo me está diciendo que lo deje todo por seguirlo? Y después Jesús explica que es más fácil que entre un camello en el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. ¿Nos podría explicar ese? Bueno, más que explicarle, le voy a decir una cosa. Fíjese que al final el rico lo perdió todo. Jesús más o menos empezó a predicar en el año 35 de nuestra era, de era gregoriana. Súmele eso que el joven rico tendría tal vez, ¿qué le digo? Unos 15 años, se le pone un joven de 15 años o más, dejémoslo en 15 años. O sea que más o menos ese relato se llevó a cabo del año 35 al año 38 de nuestra era, más o menos. En el año 68, Tito Vespasiano rodeó Israel y todos los ricos, como él, lo perdieron todo. Al final lo perdió todo. Al final Roma les confiscó todos los bienes y los expulsaron de su tierra desde el año 70. De todos modos, el joven rico le quedaba muy poco tiempo para disfrutar ese dinero.
Menos de 30 años lo disfrutó. Cuando él ya tendría, si tenía 15, como dijimos, más 30, 45 años, un poquito más, un poquito menos, Claro. de todos modos lo perdió todo. Pero qué triste que de todos modos se lo arrebató Roma. De todos modos lo perdió. Pero lo más triste de ese joven rico es no haber llegado a seguir a Jesús. Yo creo, si usted me pregunta ya, como a veces imaginamos los pastores, Claro. elucubramos a veces. Yo creo que si ese joven rico hubiera seguido al Señor, hubiera sido el sustituto de Judas. Yo creo que ese joven rico hubiera sido el Pablo de nuestra era. Él hubiera sido el Pablo, el escritor de las 13 epístolas hubiera sido Pablo, no él. Ya ve que Pablo, él dice, yo soy un emergente, yo soy como un abortivo, a mí me sacaron del vientre fuera de tiempo. O sea, él reconoce, incluso Pablo dice, yo no soy ni siquiera digno de ser llamado apóstol, como a mí me escogieron, pero él está diciendo que como que habían otros candidatos, y uno de los candidatos seguros era el joven rico. Lamentablemente, hay mucha gente que la materialidad le impide seguir al Señor. Eso es un gran problema, porque la gente cree que lo que el dinero le provee es más grande de lo que Dios provee. Y le voy a decir una cosa, hermana, yo creo con todo mi corazón que Dios nos prospera económicamente, pero no es lo más importante. Y le digo, no es importante que Jesús tuvo que haber venido a la tierra para otorgarnos y para darnos algo que los millonarios, que el joven rico no podía comprar con todo su dinero. Porque si alguien puede comprar lo que Cristo vino a dar, definitivamente de más vino Jesús. Tuvo que haber venido Jesús por algo que el dinero, por más que usted tenga, tengo ese y no lo puede comprar. Y le voy a decir una cosa, he tenido la oportunidad en mis 50 años de edad de conocer personas millonarias, pero mega millonarias, y que me digan, mire pastor, daría todo lo que tengo con tal de tener familia. Me acuerdo cuando fui con una persona que estaba al borde de la muerte, daría todo, hermano, para poder salir de esta condición de salud en la que estaba, que le impedía ir a buscar a su familia, que no sabía ni dónde estaba, para irles a pedir perdón. Sí. O sea, hay cosas que el dinero definitivamente jamás va a satisfacer al hombre, jamás. Y si vemos en contexto, si nos vamos al mundo de la farándula, muchas personas tienen tanto, tienen de todo, pero no tienen nada. Porque yo creo que lo más importante es tener al Señor en nuestro corazón, No que nos tienen llena de felicidad paz. que andan con un hombre, con otro hombre, o una mujer, otra mujer, y no se sabe. Exactamente. Y Pablo decía, no me des poco porque no voy a hacer que reniegue de ti, ni mucho, ¿verdad? Que me olvide de ti. Entonces yo creo que tener un equilibrio. Pero muchas veces, y es triste decirlo, muchas personas se acercan a los pies del Señor porque les dice, si te acercas al Señor vas a ser próspero. Ah, entonces voy a tener dinero, entonces voy a tener una gran empresa. Se acercan con Y ese es un fin. fraude, hermana, porque Pablo, que tuvo momentos de abundancia y de escasez, él lo dice en Filipenses. De todos modos, él no llegó a Cristo por dinero. Al contrario, perdió dinero. Porque él, como fariseo de fariseos, tenía una buena posición económica. Cuando él renuncia a ser fariseo de fariseos para ser un predicador del Evangelio, un apóstol de Jesucristo, él lo pierde todo. Hechos de los Apóstoles 28 nos dice que Pablo terminó alquilando un cuarto. Y ni siquiera terminó con una mega iglesia, terminó en ese cuarto recibiendo a la gente para enseñarles el Evangelio del reino y probarles que Jesús es el Cristo. O sea, entonces Pablo, que es el modelo de creyente, diríamos que fracasó porque vino a Cristo y no se volvió millonario. Y de hecho, leamos la Biblia, sí hay gente que se ha vuelto millonario en el Evangelio, como Abraham. Pero nunca fue la visión. Y Dios nunca le ofreció a nadie, te voy a bendecir en el sentido de que te voy a dar mi revelación para que seas rico. De hecho, fíjese que cuando el Señor le dice a Israel, te voy a sacar de Egipto, le dice, te voy a sacar para que me rindas culto en el desierto, para que me sirvas en el desierto. O sea,
hay cosas más grandes que el dinero, y es que la gente lamentablemente la han materializado en el evangelio. Yo recuerdo haber oído un predicador, la verdad que de tantas cosas absurdas que a veces uno oye en los púlpitos, decir: yo sueño el día que en el parqueo de nuestra iglesia solo carros Suburbans vengan, y Lamborghinis y Ferraris. ¿Y para qué, hermana? ¿Para qué? Ese no es el evangelio. Y mire, lo digo con mucho respeto, acabo de encontrarme en una botica una persona agradable, lo conozco de años, lo conocí cuando él es mucho más joven que yo, y me dijo, porque a veces los títulos del ministerio los tomamos como que fueran de nobleza, y son títulos solamente para reconocimiento del mundo espiritual y de la característica que tiene el ministerio. Pero a veces le gritan a uno el nombre de un ministerio como para inflar el ego del ministro. Y como estaba en una boutique, ¿qué cree que le pedí este año al Señor, hermano? Me dijo, poder terminar diciembre, el año, con un closet lleno de ropa toda nueva. Y la verdad que yo lo oí, lo escuché, me despedí y hago el comentario porque lamentablemente muchos jóvenes están creciendo en esa idea, que el ministerio es para tener bienes materiales, que es como una profesión para adquirir un bienestar económico. Y mucha gente cree que a eso viene a Cristo, para mejorar su estatus económico, y la verdad, no. Tenemos una pobreza espiritual horrorosa, espantosa, antes de venir a Cristo. Yo si algo puedo lucir, y se lo digo con todo mi corazón, si algo puedo lucir, es que desde el día que yo me convertí hasta el día de hoy, la presencia de Dios, a pesar de los errores que uno comete, nunca nos ha faltado, y esa presencia es la que nos ha mantenido en momentos de crisis, porque hemos tenido crisis de mil formas, crisis de familia enferma. Yo nunca voy a olvidar, hermana, cuando mis hijos, yo tengo una hija resucitada, tengo un hijo sano de leucemia, un hijo sano de una cirugía que se le hizo en el cerebro, etcétera. Bueno, tantas cosas pero hermana, ¿sabe qué es lo más lindo? Entrar al momento de la prueba con la presencia de Dios, sabiendo que Él está aquí. O sea, el caso es difícil, incluso hasta imposible para los médicos, pero al final entró con nosotros al hospital, entró con nosotros hasta el cementerio, porque he perdido gente que he amado, como mi padre, y entrar al cementerio, pero Él ahí, Jesús ahí, el Espíritu ahí. Hermana, no hay cosa más maravillosa. ¿Eso con qué se paga? ¿Eso con qué se...? No, con nada, definitivamente. Definitivamente esa es la verdadera prosperidad, y tristemente el tiempo se nos va rapidísimo. Pero deben haber muchos televidentes que se pregunten, entonces, ¿cómo puedo yo llegar a ser próspero? ¿Cómo puedo yo llegar a cuidar mis finanzas? Bueno, el tiempo es muy corto. Dijimos, número 1, crecer en el Señor, crecer en su presencia, crecer espiritualmente es la parte número 1. Y quizá la parte número 2, ya volvernos personas que le podamos arrebatar al Señor sabiduría para poder emprender algo. Dice Proverbios, en el barbecho del pobre hay mucha riqueza. O sea que hay mucha gente pobre que realmente tiene una riqueza, pero no la ha descubierto. Nunca voy a olvidar de esos millonarios express que se hacen de la noche a la mañana, un jovencito que vio una piedra de río, era dibujante, su don era ser dibujante, caricaturista, y le hizo una caricatura a la piedra. Y se la vio una persona y dijo, te compro tu piedra, se la voy a regalar a mi novia. Y le dijo, ¿y cuánto me das? ¿Cuánto me das? Le dejó $5 por la piedra. Entonces él fue a traer más piedras y empezó a hacer ya en carita enojado, en carita feliz, en fin, ya y le mandó a hacer un empaque muy vistoso, muy bonito, y empezó a vender piedras. Él vendió no sé cuántos millones de piedras ese fin de año, que como que se volvió el regalo de moda de fin de año. Hermana, con piedras se volvió millonario. ¿Cuál era su talento? Y vivía pobre. ¿Cuál era su talento? El ser caricaturista, pero no había tenido la sabiduría para poder encontrar cómo con ese talento que tiene,
poder volverse millonario. Y eso lo dice la Biblia, en el barbecho del pobre, en lo que el pobre no hace, en lo que el pobre ha dejado de hacer, ahí hay mucho dinero. Mire la viuda, se quedó endeudada y le dice el profeta, ¿qué tienes en la casa? Ay Dios, solo una redoma de aceite. Ahí está la riqueza, ahí vas a pagar tus deudas y vas a tener una empresa para vivir el resto de tus días con comodidad con tus hijos. O sea, ¿qué hacer? Pedirle al Señor sabiduría, porque algo sabrá hacer una persona. Mire que yo conozco gente que ha hecho dinero vendiendo salsas picantes. Por ejemplo, en México pasa mucho eso, que allá se consume mucho el chile, que de repente usted va a las tortillerías y encuentra frascos, encuentra vasitos y por cierto muy vistosos, con chilito de guacamole, chilito de árbol, chilito serrano, chilito jalapeño. Y hay una gran variedad y esa gente ha hecho dinero haciendo salsas. Ya después se le pone código de barras y ya se va a los supermercados. Es decir, hermana, en el barbecho del pobre hay mucha riqueza, pero hay que pedirle sabiduría al Señor para emprender en base a alguna cualidad, algún talento que yo tengo y echarlo a andar. Y 3, muy importante, la administración. Empresas megas grandes por malas administraciones han quebrado. Todos los seres humanos deberíamos de tener información administrativa. Deberían de incluirse ahí sí que en los sistemas de educación un curso de administración financiera casera, empírica, no sé cómo llamarle, porque lamentablemente no nos han enseñado a administrar recursos. No tenemos, mucha gente no tiene presupuestos, mucha gente por eso gasta más de lo que recibe, por eso desvía fondos que serán para cosas importantes, por cosas que son triviales, por una pizza, cuando todavía debe la luz, porque se le olvidó, porque no había llegado el recibo, pero si está en el presupuesto, eso no se puede tocar. Es decir, hay gente que desconoce mucho de principios administrativos y creo con todo mi corazón que tenemos que saber cómo funciona el dinero y cómo gastarlo o cómo invertir, que eso se enseña muy poco. Se enseña mucho a gastar. Usted le pone una alcancía a un niño y dice, mira, llénala para que cuando la llenes gastes. No se le dice, mira, compra esto para que cuando la llenes con ese dinero puedas invertir. Yo conozco un hermano que por cierto es un hombre muy próspero, de una familia muy linda, que es el hermano Víctor Hugo Rivas, que es el pastor de nuestra iglesia del Misterio del Señor Jesús de la ciudad de Guatemala. Y él, cuando yo enseñé esto, él, ¿sabe qué hizo? Le llenó las alcancías a sus hijos, o sea, ellos las llenaron. Y cuando las llenaron, los llevó a Tapachula y les compró dulces y los puso a vender con el dinero de su alcancía, los vendió a vender dulces mexicanos en la colonia. Y todos los vecinos le compraban. Cuando terminaron la venta de los dulces, se dieron cuenta que el dinero se les había multiplicado. Y ahí les dio un buen ejemplo y un buen testimonio de cómo uno debe ver la forma de multiplicar más que de gastar. Amén. Claro. Amigos televidentes, el tiempo se nos ha ido. Hermana Mónica, de veras es una bendición tenerla en el programa. Sé que usted es una persona ocupada, una ama de casa, profesional, una licenciada en Ciencias de la Comunicación y gracias por estar en el programa. De veras, no, usted, gracias.